Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a la gente que nos sigue ahí en las plataformas de Ciencias TV. Después de varias semanas, calculamos que entre un mes y dos, que no habíamos podido grabar una siguiente sesión de algunas cosas que quedaron pendientes del curso de variable compleja, que nos cortaron después de un operativo, después de las denuncias fabricadas por la Rectoría de la UNAM, por la burocracia dorada, por la dirección de la Facultad de Ciencias, su oficina jurídica. Y bueno, pues habíamos estado muy ocupados porque hubo varias situaciones en las cuales tuvimos que pues cerrar filas con los docentes de asignatura de la universidad. Hubo una consulta de legitimación del contrato colectivo de trabajo, que después de varios días de que ya debieron de dar un resultado por la no legitimación, pues todavía no hay un resultado oficial y hay un artículo que dice que ya debería de haber ese resultado. No alcanzaron la cifra para legitimar el contrato. Eso es bueno para los profesores de asignatura porque vivimos realmente unos salarios muy bajos. Si diéramos 4 cursos como el que estábamos dando aquí en la Facultad de Ciencias, nos estarían pagando 8,000 pesos al mes. Y bueno, para no extendernos, solo les dejamos la pregunta de si con esos 8,000 pesos al mes, alguien que desarrolla una actividad de tiempo completo, como es dar estos 4 cursos, pues podría tener el derecho a tener una familia. Pues no alcanza. Esa es la realidad de 30,000 docentes en la UNAM. Por eso hay tanto descontento en el 75% de docentes en la UNAM. Y bueno, por otro lado, pues ahí está la burocracia dorada, ganando 200,000 pesos al mes y usando las American Express a diestra y siniestra, los desvíos del presupuesto universitario, etcétera. Entonces, bueno, habíamos estado ocupados en eso, pero bueno, vamos a comenzar. Habíamos estado viendo en las últimas sesiones cosas de la integración de variable compleja y la ruta que habíamos seguido para entender esta manera de interpretar la integración de variable compleja era a través del concepto de una unoforma diferencial. Era el concepto de una unoforma diferencial compleja. Voy a repasar en unos minutos rápidamente cuál era la idea. La idea en el caso de cálculo de variable real, la idea cuando tenías algo así, una integral de a a b de f de x de x, la idea de esta integral usual era, a ver, voy a pintar aquí la idea usual, pero no voy a seguir este camino. La idea usual es que si tú pintabas f, tenías aquí unos rectangulitos y una posible interpretación era el área bajo la curva de la integral. Esa es una interpretación usual, no voy a seguir esa. Voy a seguir la interpretación de esto a través de lo que es una unoforma diferencial. Y eso era poner estas alturas, ¿sale? Lo voy a pintar aquí. Voy a pintar aquí mismo la otra interpretación. Poner estas alturas como una pendiente. Esta altura es la pendiente de una recta. Y entonces, por ejemplo, aquí va subiendo la altura, pues esta pendiente va incrementando. ¿Sale? Entonces lo voy a pintar aquí. Pues tenías un campo de rectas, ¿sale? Y ese campo de rectas es una unoforma diferencial. Había un campo de rectas que era especial. Por ejemplo, si yo quiero hacer la integral de a a b de dx, ¿sale? Es en la formulación usual tener la constante 1, es aquí como si la función fuera 1, ¿sale? Y entonces si tú quieres, este es a, este es b, pues bueno, es con la interpretación del área, es la usual, va sacando el área bajo la curva,
con la interpretación de pasar esto para acá, esta altura sería constante, y entonces aquí tú tendrías un campo de rectas a 45 grados que es constante. Entonces esta es una forma especial y es de X. ¿Sale? Ahora, cuando yo tengo una f de X, quiere decir que en cada punto la f de X me va a dar un valor que se lo voy a multiplicar a esta pendiente que es 1. Entonces te la hace más empinada, si es mayor que 1, menos empinada, y entonces ya obtienes un campo de rectas pues, arbitrario. ¿Sale? Ahora la interpretación que vamos a usar de la integral cuando estamos en R, todo esto se lleva a los complejos, ahorita lo vamos a recordar, pero va a ser rápido porque ya lo hemos dicho. Esto es nada más ahí para recordar. ¿Cómo llevamos esta interpretación a los complejos? Ahorita lo digo, pero antes de eso la completo aquí en los reales. Aquí en estas rectas, que son como el contradominio R, o las fibras, voy a llevar estas rectas de manera paralela hacia arriba, y esta que ya está más empinada, y esta, pues bueno, a ver qué tal me sale, ¿no? Pero se supone que son paralelas. ¿Va? Y entonces, ¿qué resulta? Que el área bajo la curva va a ser equivalente en esta interpretación, supongamos que este es A, supongamos que por acá este es B, pues si yo me agarro cualquier punto de esta recta, por ejemplo el origen, puede ser el origen o no, y entonces lo que va a suceder es que, imagínense que tú empiezas a caminar por acá, pero al mismo tiempo vas integrando estas rectas. Entonces vas a construir una curva que va a ser, o sea, estas se hacían así, entonces imagínense que es una curva con la propiedad de que sea tangente a cada una de esas rectas, supónganse que es algo así, supónganse que está bien dibujado. ¿Sale? Si yo empiezo más arriba, obtendría una curva como esa, pero más arriba o más abajo. ¿Sale? Y entonces cualquiera de esas curvas cumple que en un punto su recta tangente es numéricamente igual a esta altura, así como la construía. Entonces lo que está detrás de fondo en esta construcción es el teorema fundamental del cálculo, o más de fondo, el teorema de Stokes de formas diferenciales. Y entonces, con esta interpretación, también puede ser la interpretación de Newton de cómo resolvía las cosas en los problemas de mecánica. ¿Por qué? Porque pues aquí tú tienes un movimiento cuyas pendientes de las rectas tangentes coinciden con una cierta función dada, y entonces eso es resolver que te dan una ecuación diferencial, que sabes la velocidad y quieres saber la distancia recorrida. Entonces resulta que la integral es lo que avanzas desde acá hasta acá, en este caso sería este vector, o bueno, no sé si hubiera usado otro color, bueno ya, este vector es esto. ¿Sale? Dense cuenta que si yo agarro la de abajo, entonces aquí acabo más abajo, pero empecé más abajo, y entonces este vector lo obtengo, pero aquí abajo, ¿sí lo ven? O sea, sería algo así. Hasta acá. Bueno, si estuviera bien dibujado, este vector sería del mismo tamaño que este, o si lo hago aquí. Eso tiene que ver con la famosa constante de integración cuando yo utilizaba los métodos, ¿no?, para encontrar la integral que uno hacía en la prepa o en cálculo. Era buscar una función tal que al derivarla me diera la que yo tenía, y entonces es esta. Esta función, su derivada justo, va dando estas alturas. ¿Va? Bueno, en el fondo lo que está detrás de esto que estamos diciendo es el teorema fundamental de cálculo, el teorema de Stokes, etc. Entonces, esta flecha es la integral, vista con la óptica de formas diferenciales. ¿Va? Entonces, ¿cómo llevamos esto a variable compleja? ¿Cómo llevamos esto a variable compleja?
La idea es utilizar, a ver, aquí le vamos a dejar al auditorio una idea pendiente. Al auditorio la idea pendiente es esta interpretación del área bajo la curva como la integral, la vamos a dejar acá en un cuadrito inmóvil, no la vamos a abordar, no la hemos usado, y que le piense la gente si habría una manera de interpretar esa integral como un área en el contexto complejo. Eso lo dejamos ahí, lo dejamos pendiente, y entonces la manera de llevar las cosas a variable compleja es extender esta idea. ¿Sale? Entonces fíjense, cuando nos vamos a variable compleja, este R cambia y este R cambia, y entonces ahora cambia por un C y este cambia por un C. ¿Sale? Y entonces lo que ahora vamos a integrar, a ver, lo voy a poner así, nada más esto es para que recuerden, va a ser una integral de una f de z de z. Y entonces dense cuenta que en la óptica de formas diferenciales que estamos usando, era importante saber qué era el dx y luego esta función era como el múltiplo que hacía cambiar la pendiente. Entonces aquí necesitamos ver quién es dz y luego esta f de z va a ser un múltiplo que me va a hacer cambiar la pendiente, pero ahora la pendiente va a ser compleja. Acuérdense que había líneas complejas. ¿Sale? Bueno, lo que va a resultar es que esta dz es el análogo a esta dx en el sentido de que yo la veo como la gráfica de la identidad, y entonces esta dz es como si yo pongo aquí mi R2 y mi R2 o los complejos como quieran, y f de z igual a z como la identidad sería un plano por el origen en R4. Ese es dz. ¿Sí? Dz va a ser como agarrar un plano especial en cada punto. Entonces, esta forma muy especial que es dx va a ser pues una forma compleja muy especial y que equivaldría a poner un plano como ese, paralelo a ese en cada puntito de los complejos. ¿Vale? Entonces, primera cosa. Segunda cosa, cuando yo ya quiero hacer la integral de f de z, lo que va a hacer la función es en cada punto z, pues la f de z me va a dar la pendiente. La f de z va a ser ahora un número complejo, y así como aquí me empinaba más o menos a la identidad, pues ahora, acuérdense que el efecto de la pendiente compleja podía ser inclinarla, pero también rotarla. ¿Sale? ¿Hasta aquí dudas? ¿No? Bueno, ahora, ¿cuál es el siguiente paso antes de llegar a la interpretación? El siguiente paso era que tú ya tenías con f de x de x una distribución de estas rectas en el eje, pues que ya podían estar no tan homogéneas como esta. Esta de aquí sería dz. Ya no voy a hacer el dibujo porque ya está difícil. De por sí este dibujo está medio chafa porque deberíamos estar en 4 dimensiones, pero imagínate que agarras una función f de z y entonces en algunos lados pues se empina, ¿sale? Y rota. Acuérdense que el número complejo lo puedes interpretar como una especie de, en su forma polar, la longitud del número complejo me va a dar la inclinación y el ángulo, ese plano lo va en R4 de cierta manera a rotar. Entonces así puedes interpretar esta f de z, ¿vale? Y entonces te va a quedar un plano por cada punto del dominio.
Y luego haces esta idea, en cada punto aquí poníamos una recta porque el contradominio era la recta y ahora en cada punto tenemos que poner un plano. Y entonces ahora tienes que trasladar paralelamente este plano sobre este. Y este sobre este y así. Entonces al final de tener un campo de rectas solo sobre el eje, ahora vas a tener un campo de rectas complejas, o sea planos, de dimensión 2 real, en R4. Esa es el análogo a este campo de rectas, ¿sale? Y después usábamos este teorema fundamental del cálculo, y entonces tú te agarrabas una condición inicial y avanzabas aquí, y tenías que ir integrando ese campo de rectas. Ahora vas a hacerlo acá. Nada más que acá ya cambia. ¿Por qué ya cambia? Porque en el plano complejo, si yo dibujo el plano complejo del dominio, o sea, este es este de acá, yo voy a ir de un A a B, pero puedo ir del A a B así, o puedo ir del A a B así, ¿sale? Hay muchas maneras de ir ahora de un punto A a un punto B. Si quieres irte allá, pues para que es que ahí estás todo chueco. Vente. Ahora vamos a hacer aquí una pequeña pausa para que... Sí, aquí está mi carnal que andaba. Ah, está bien, está bien. Sí. Bueno, entonces, pásale, Brody. Bueno, entonces, ahora como estás en el plano complejo, hay muchas maneras de ir del punto A al punto B. ¿Sale? Y entonces, a ver, ¿cuál va a ser la idea que vamos a generalizar de esto? Entonces, ahí va la idea. A ver, la idea es que yo quiero ver en variable compleja, para ir de A a B, no está determinado de manera unívoca como en cálculo, porque en cálculo de variable real para ir de A a B básicamente era ir para allá. ¿Sale? Pero ahora hay muchas maneras de ir de A a B. Y entonces ahora la idea es que cuando yo voy caminando de A a B, arriba en el espacio de 4 dimensiones tengo un campo de planos. Y entonces la idea análoga a esta es que tú te tomes una condición inicial y que te empieces aquí a mover sobre la curva y que esa condición inicial vaya integrando. O sea, al mismo tiempo te vas moviendo sobre la curva, es como si fuera la sombra la curva, y vas integrando el campo de planos. Bueno, entonces al final, a ver, la idea es que al final, así como de aquí a acá yo avanzaba esto en este conjunto, aquí al final cuando yo me muevo de aquí a acá, voy a tener un plano arriba de cada uno de estos, y entonces al final, supónganse que empiezas con esta condición inicial, y al final llegas aquí, y si este plano lo encimas con este, es como si tuvieras aquí, bueno, lo voy a pintar con triangulito para que se vea igual, pero es como si tuvieras y entonces este vector que va de aquí a acá sería la integral de A a B, pero yéndome por gamma, le voy a llamar a esta de aquí a acá gamma, entonces por acá tenemos que poner un gamma si quieren, de f de z, de z. ¿Vale? ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, a ver, la idea que estamos persiguiendo es que ahora tienes una curva que conecta el punto A con B, tienes una distribución de planos en R4, y el chiste es que te mueves en esa curva, pero si te vas ajustando a los planos, vas a ir, ya está mal dicho ya subiendo o bajando, porque ahora el contradominio es un plano, te vas a ir moviendo en la fibra. Y si quieren, para entender mejor, Si la curva esta del camino de A a B es diferente, porque estás tomando gamma, ¿no? Pero si es diferente, entonces tiene que cambiar la integral, ¿no? O sea, si la curva se hace como muy... O sea, no sé si le dieras muchas vueltas y luego llegas a B, entonces esa curva que está como dando más vueltas el vector tiene que ser más largo, ¿no? O más corto, dependiendo, o no. A ver, vas de A a B. Ajá. Pero dices que hay más de un camino, ¿no? Sí, hay más de un camino. Y es una pregunta totalmente legítima.
¿Qué pasa si me voy con otra curva? Este es gamma 1, ¿qué tal si me voy por atrás con gamma 2? Bueno, resulta ser que ese es un tema de formas diferenciales. La integral de la 1 forma compleja depende o no de la curva. Entonces no es única la integral. Bueno, por lo menos lógicamente podrías tener falso o verdadero, ¿no? Entonces, podría depender de la curva o no. Resulta que en variable compleja las cosas van a ser muy especiales. Si esta función f de z es derivable, o holomorfa como llaman en algunos libros, eso va a meter una restricción muy grande sobre el campo de planos. ¿Sale? Y por eso traje estas imágenes. Este campo de planos es un campo de planos que el hecho de que sea derivable compleja le va a dejar así como fuera de la jugada. Es decir, el hecho de que sea complejo derivable va a poner como en las fiestas, así esas a las que luego no gusta llegar, nos reservamos el derecho de admisión. Y entonces el hecho de que sea complejo derivable no va a dar chance a estos campos de planos. Solamente va a dar chance a campos de planos como esto. Por cierto, estas imágenes las usé para una exposición que tenía que ver con conexiones, curvatura y transporte paralelo. Estas ideas salen ahí, pero aquí como esta es una clase de variable compleja, por el momento no hagan mucho caso de la conexión, ¿sale? La curvatura y bueno, estas cosas, pero tiene que ver. De hecho, por eso está chida esta interpretación de la integral, porque están muy cerca, con las ideas que vamos a discutir, de entender curvatura, tensor de curvatura, dos formas de curvatura, ¿sale? Y en términos de curvatura, esta distribución muy desorganizada, ahorita vamos a ver qué es eso, ya lo habíamos dicho en la clase anterior, quiere decir que la curvatura es distinta de cero, ya hablando de curvatura, aunque no haya definido, ahí se acuerdan. Esta que va a ser muy organizada quiere decir curvatura cero, y eso va a tener que ver con Cauchy-Riemann y con el campo de planos muy especial. Entonces ya, aprovechando esto, pues lo que quiere decir es que pues estas formas complejas, si lo ves en términos de conexiones y curvatura, pues resulta que son especiales las de variable compleja porque esos campos no son muy relajientos como este. Ahora, ¿qué quiere decir ya eso de relajientos? Lo que quiere decir es que en este caso, tu campo de planos, a ver, la pregunta clave la vimos la clase anterior, la pregunta clave es, estás en R4, este campo de planos lo llevas a las fibras, tienes una distribución de planos. La pregunta clave es, ¿existe una superficie que sea la gráfica de una función de variable compleja tal que sus planos tangentes coincidan con los planos de la distribución de planos? Es decir, es la misma idea de acá. Aquí, el teorema fundamental del cálculo te da la existencia de esta curva cuyas rectas tangentes coinciden con las rectas de la distribución. Aquí sería, existe en variable compleja la gráfica de una superficie compleja que sus planos tangentes coinciden con los planos de la distribución. Y dense cuenta que eso es súper poderoso. ¿Por qué? Porque cuando yo les estoy dando esta interpretación, para irme de A a B, y si yo voy integrando los planos de la distribución, pero al mismo tiempo sé que existe una gráfica cuyos planos tangentes coinciden con esos planos, entonces es equivalente a moverte sobre la gráfica de la función, es decir, sobre esa superficie. Y entonces si tú te mueves sobre esa superficie, tienes un punto que está en la fibra de A, te mueves por acá, suponte que llegas a pero como te vas a mover sobre la misma superficie, el valor de la superficie aquí ya sabes que es este punto, entonces automáticamente tienes que regresar a este punto. Y eso garantiza que entonces la integral de AB por gamma o por la otra curva es la misma.
porque estás restringido a vivir en esa superficie. Cosa que no pasa acá. Miren, aquí hay un dibujo. Nada más que es un pedacito. Este pedacito es un pedacito de este. Y entonces fíjate que tú vas integrando, agarro esta curva, vas integrando estas. De aquí a acá no subes porque son planos horizontales. De acá a acá tampoco subes porque los planos se inclinan en la dirección de esta curva. De acá a acá sí subes. Y en esta última ya no subes, pero entonces fíjate que empiezas aquí y acabas acá. Y al final, sobre la fibra, no llegaste al mismo punto. Eso no puede suceder en una distribución como esta. Porque en una distribución como esta, te tendrías que ir moviendo sobre la misma superficie y al final tienes que llegar a la misma altura. ¿Sí me entendieron? ¿Sí? Bueno. Bueno, vamos a ir haciendo cosas, o sea, vamos a ir redondeando cosas. Entonces, hay un teorema de variable compleja que ya hemos mencionado y es el que garantiza que esta integral f de z de z es la misma si vamos por acá o regresamos por acá. Y de hecho hay varias maneras de llegar a él, algunas equivalencias, etc. Se llama el teorema de Cauchy. El teorema de Cauchy, una manera de expresarlo es que si tienes A y B, entonces puedes ir así o puedes ir así. ¿Sale? Ahora, ya lo mencioné, pero lo hago explícito. Si ir por acá me da una cierta integral compleja, un cierto número complejo, y es igual a ir por acá, entonces cuando yo voy así, ¿cuánto tiene que dar? 0. Es equivalente. ¿Sale? Entonces el teorema de Cauchy está formulado así. Si yo puedo ver o probar o constatar que adentro de esta región f de z es derivable, entonces vamos a llamarle gamma. Ahora le voy a llamar gamma verde para distinguir de las otras a esta curva cerrada. Y entonces la integral sobre gamma verde de la integral de f de z, o sea, aquí en el fondo tendría un punto inicial y el punto final es el mismo y tienes una curva ahí implícita, pero ya ahora lo voy a poner así. Es 0, es el teorema de Cauchy. ¿Vale? Bueno, entonces lo que sucede, a ver, no me va a importar tanto el camino de qué pruebas primero, o sea, no me importa ahorita eso, sino la idea. La idea es que en variable compleja te dan una integral f de z y siempre va a aguas, una f de z donde esta f de z sea derivable compleja. Muy importante. ¿Sale? Si es derivable compleja, entonces existe una gráfica de una función cuyos planos tangentes coinciden con esta unoforma compleja. En otras palabras, se vale el teorema de cálculo de la existencia de la primitiva. Si existe la primitiva, con esta interpretación tú ya sabes que cuando te dan una curva cerrada, dependiendo de la condición inicial, hay una gráfica que pasa por esa condición inicial, así como aquí, nada más que aquí ya tendrías una condición inicial que no es una recta, sino por cada punto del plano hay una superficie que pasa.
agarras la curva y te estarías moviendo sobre esa superficie y entonces tienes una curva cerrada sobre esa superficie que tiene que regresar al mismo punto y por eso esta integral es 0. ¿Va? Es el teorema. O sea, es que hay varias cosas conectadas, ¿no? O sea, puedes ver primero el teorema de la primitiva y el teorema de Cauchy es fácil, en fin. Pero la idea es esa, que siempre existe la superficie cuyos planos tangentes son estos, los de la uniforma compleja. ¿Sale? Y bueno, todo esto lo vimos en la última clase, vimos un ejemplo de más o menos esta uniforma, cómo la podía yo construir. Esta uniforma con esta interpretación la puedo ver como una uniforma, nada más para que se acuerden, la puedo ver como una uniforma en el plano con valores reales. Esa uniforma era, construye un campo de planos y luego lo subes. Así como aquí subía rectas, ahora tenía que subir planitos. ¿Y cómo hacías eso? Nada más para que coincida. A ver, imagínense que este sea el eje, a ver, voy a poner aquí un eje, que este sea el eje X, ¿sale? Y que este sea el eje Y, ¿vale? Voy a ver si coincide. No, entonces para que coincida, déjenlo pongo para acá. Este que sea X hacia allá. A ver, entonces este es X y este es Y. A ver si me conviene así. Sí, parece que sí. Entonces fíjense, si yo pongo estos ejes así y pongo esta forma de X multiplicada por Y. Entonces eso, ¿qué me dice? Que la Y me va a dar la pendiente de la dx y la dx, no, creo que está al revés esto. Hay que cambiar esto, espérenme. Siempre me pasa esto. Lo voy a poner así. La X sale y para acá la Y. ¿Sale? Y ahora sí, por ejemplo, si yo me voy a un valor de Y que estoy en 1, en esta recta, este Y es 1 y entonces tengo como la identidad en X y es uno de estos planos que tiene una cierta abertura. Cuando me voy más para acá, se empieza a inclinar. ¿Sí lo ven? ¿Sí o no? Y si me voy hacia los negativos, quiere decir, o sea, me agarro un Y negativo y entonces aquí, en toda esta línea, voy a tener una pendiente negativa y entonces ahora se hace para acá y por eso estos están hacia el otro lado. ¿Vale? Y bueno, esto es nada más para no dejar que esto se puede ver fácil, esta uniforma es de este estilo y una interpretación de la derivada exterior la puedes tener con esta idea de ir integrando y ver esto, cómo llegas ahí desfasado y luego eso dividirlo entre un factor del área y entonces obtienes una dos forma que es la derivada exterior. Bueno, eso nomás ahí lo dejamos, la derivada exterior de esta. Sí, es una dos forma. Sí, esta derivada exterior es una nueva, omega 2, que es una dos forma. Bueno, luego si quieren platicamos un poco más de eso. ¿Sale? Regresamos a lo que a mí me interesa. Les había dejado que pensaran algo. Lo que les había dejado que pensaran era una de estas en términos de variable compleja. ¿Vale? Y les había dado, pues así ya el hint, o la pista. Ahorita voy a repasar, pero habíamos estado viendo esta.
la integral de esta. Aquí no voy a poner nada, así nomás a secas. Entonces, con esta interpretación que es, nada más para que se acuerden, tienes tu plano del dominio y entonces las pendientes del plano van a estar gobernadas por esta función. Y también vimos que esa función pues hace un relajo en cero. O sea, el campo de planos no se va a portar como los de acá, ¿no? Porque en cero, ¿qué pasa? A ver, fíjense, tú tienes el 1 entre z de z. A ver, si quieren podemos imaginar, nada más no podemos ver toda la película. A ver, imaginen que están en el plano del dominio. ¿Sale? Y este es un círculo. Entonces en ese círculo vas a tener un plano de estos. Ahora, digan algo. Bueno, si fuera el plano de Z, pues tendrías un plano análogo a este dibujo, un plano que es paralelo. No lo puedo ver porque no estoy en R4, pero te mueves en el círculo y tienes un plano paralelo a lo largo del círculo. ¿Vale? A ver, ¿les parece que lo hagamos en el círculo unitario? Primero, si yo quiero imaginarme esto en el círculo unitario. A ver, ¿qué les parece que tengo mi círculo unitario? Este es el 1. Y entonces ahora, en lugar de tener un círculo paralelo, cuando yo me muevo en el círculo unitario, 1 entre z ya no se va a quedar constante. De hecho, se va a mover en el círculo unitario para el otro lado. Entonces, a ver si me entienden. Este plano, en lugar de que se quede constante en el círculo unitario, cuando yo voy moviéndome, ese plano como que va a ir girando. No podemos verlo en R3, el movimiento de mi mano no va a tener mucho sentido, pero algo así pasa. Cuando me muevo en el círculo, como que va a empezar a girar de cierta manera y al final como que llegas, ya diste una vuelta. Pero entonces ese plano fue girando, ¿sí? Más o menos. ¿Por qué? Porque a ver, la idea es que si me muevo en el círculo unitario, a ver, yo aquí voy en el círculo unitario, pero 1 entre z, cuando estás en el círculo unitario, el inverso multiplicativo, si estoy aquí, el inverso caminó para acá, ¿no? Le voy a poner un triangulito a la -1, ¿va? Y entonces, cuando yo voy aquí, el inverso va para acá, pero ese inverso va a ser la pendiente de mi unoforma. Entonces me tiene que hacer girar el plano. ¿Sí? A ver, ¿sí o no? A ver, ¿me dan chance de decirles algo? Para que me sientan que sí gira. Si ustedes tienen el círculo unitario, ¿vale? Y saben que la pendiente es unitaria, en el sentido de que la pendiente de variable compleja está en el círculo unitario, entonces, la imagen del círculo unitario, ¿quién es? O sea, tengo una función lineal compleja que me manda el círculo unitario ¿en quién? Sí. A ver, tengo f de z igual a w por z, pero el módulo de w es 1. ¿Qué me pueden decir de esa función? Acuérdense que las funciones de variable compleja lineales serán ampli twist, o sea, rotas y expandes, o expandes y rotas, como quieras. Pero si el módulo es 1, quiere decir que no expandes. Entonces solo rotas. Entonces la imagen del círculo unitario, ¿quién es? Si tú rotas el círculo unitario, pues voy a quedar en el círculo unitario. Entonces, la gráfica sobre el círculo unitario la puedes ver en un toro. ¿Sale? Y ese toro, si quieren, para que lo vean así más fácil, lo recortan y les queda un cilindro. Y
y supónse que este es el 1. Entonces, por ejemplo, la identidad, el 1 va al 1, y entonces sería como algo así, a ver si me la creen. Esta sería como la identidad, y luego la enredan y la grafican aquí, ¿sale? Pero si este número no es el 1 y ya tiene un cierto ángulo, el 1 va a dar a ese ángulo, y entonces tendrías esto. Y entonces, pues como que sí rota de alguna manera, ¿no? ¿Sale? Y entonces, de hecho ahí se puede ver el grupo de rotaciones, que sería tomar todos los complejos unitarios, y ahí se ve que son tantos puntos como un círculo, porque aquí, pues esta sería como la identidad, y puedes darle tantas rotaciones como ángulos, en fin, ¿sí lo ven? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, el chiste es este. Aquí hay como una rotación, pero lo que estamos viendo es solo... A ver, el chiste es que se imaginen esto. Yo los estoy queriendo convencer de que tienes un campo de planos que se va moviendo. ¿Y qué pasa? Que sobre ese plano que va a ser la gráfica, de cierta manera vive va a ser un círculo en este toro, nomás que está en R4, es un toro aquí, es un círculo aquí con un círculo acá. Ese gira, entonces lo que va a suceder es que te mueves en el círculo y este plano va girando de cierta manera. ¿Sí? ¿Más o menos? Ya se nos anda yendo. Bueno, ahora fíjense, ¿qué pasa? Ahí voy. ¿Qué pasa si te agarras un círculo más pequeño? Si te agarras un círculo más pequeño, este 1 entre z va a tener un módulo más grande. Y además del efecto de ir girando, porque dense cuenta que el efecto de ir girando, este 1 entre z, si tengo un número complejo, que no es 1, sino más grande que 1, por ejemplo, o en este caso más chico. Si tengo un número complejo que es más chico que 1, y este es θ, este es el círculo unitario, está adentro, entonces el inverso de este está a menos θ, y el tamaño va a ser el inverso de este, y si estás adentro del círculo, este cae afuera. Pero entonces ahora el campo de plano sobre este círculo más chico también va a ir girando, pero van a estar más empinados, porque ahora este se hizo más grande. Y entonces si tú te agarras uno más pequeño y uno más pequeño, pues lo que va a suceder es que ese efecto de que cuando das la vuelta en el círculo el plano gira una vuelta, no te vas a deshacer de él y además se van a empinar. Y entonces cuando te acercas al cero, pues es un relajo, porque al cero tendrías que asignarle un plano que puede estar en cualquier dirección, o sea, cualquier dirección de este estilo, porque te puedes acercar por cualquier recta, pero la condición es que cuando yo me iba acercando, por ejemplo, con esta, iba teniendo yo planos, a ver, lo voy a poner así. Esos planos los podría poner así, como si fuera la matriz de una función lineal, pero esa no rota, nomás expande porque te estás acercando por el eje real, pero el chiste es que esto tiende a infinito. Y entonces al final ese plano es como si te pararas aquí al plano vertical. Y esa es la generalización de la gráfica de 1 entre, la 1 entre x es así. Y vas a decir, hay tanto choro, lo que pasa es que se complica un poco, pero aquí la recta tangente, pues tiende a ser esta, ¿no? Acá va a pasar lo mismo, pero es que acá ya hay más variedad de rectas tangentes y entonces en cualquier dirección se va a ir empinando, pero ahora tú te acercas por distintas direcciones y la diferencia entre esta dirección y esta dirección
es como si el plano estuviera girado en R4. Bueno, todo esto para que sientan, después de varias clases, que sí, en efecto, o sea, tú dices, no puedes dividir entre 0 porque se arma un relajo, está prohibido, pero hay algo que está pasando. Y lo que está pasando es que el campo de planos de la uniforma 1 entre z de z, cuando te acercas al 0, tiende al eje, que sería, pues sería como esta, ¿no? Es exactamente lo mismo que pasa en los reales. Nada más que si metes este infinito, entonces ya se puede complicar porque, pues, ¿qué es el infinito más algo? O sea, lo que pasaba pues este lo tienes que considerar medio aparte, ¿no? Bueno, ese fenómeno de que separan los planos hace que no puedas usar esto, ¿no? Y afortunadamente, porque si no algo raro pasaría. ¿Va? ¿Por qué? Algo raro. A ver, acuérdense, ¿cuál era la integral de 1 entre z a lo largo de un círculo? Y hacíamos trampa, pero lo sacábamos, ¿no? Fíjense, vamos a hacer la trampa que hacíamos. ¿Cuál era la integral? A ver, acuérdense, misión, círculo unitario. Este S1 es el círculo unitario centrado en el origen. Y entonces hacíamos la trampa. ¿Cuál trampa? Yo tengo mi distribución, 1 entre z de z. ¿Existe o no una superficie cuyos planos tangentes sean los de esta distribución de planos? Y resulta que sí, en todos los puntos menos el del 0. Pero pues, usa esa idea. Eso quiere decir que con esta interpretación sí existe una gráfica que va a ser la gráfica cuyos planos tangentes coinciden con los planos de la distribución, y a la hora de que usas esta idea de que muévete en la curva, vas a ir integrando los planos y te vas a ir moviendo sobre esa superficie que va a ser la primitiva, y la primitiva de 1 entre z, ¿quién es? Logaritmo natural de z. Y logaritmo natural de z es la inversa de e a la z, y con el profesor Juan Manuel vimos, ¿no? Entonces por aquí tenías e a la z y este era logaritmo natural de z. ¿Sí o no? Afortunadamente, a ver, esto es ya para que se acuerden. Afortunadamente, una manera de ver la función que va de acá para acá era, a ver, lo voy a hacer aquí. Esto, a ver, pongan atención, estas rectas y estas con e a la z se iban en la malla polar. ¿Qué es eso de la malla polar? Bueno, estos, por ejemplo, supónganse que este es el eje imaginario y este es el eje real. Entonces, ir moviéndote aquí, suponte que de aquí a acá es 2pi. Entonces resultaba que esto era agarrar el círculo unitario y darle una vuelta así. ¿Se acuerdan de eso? Entonces esto, de aquí a acá, era esto. ¿Sale? ¿Sí o no? Y si yo me agarraba uno que estuviera más para acá, entonces se iba a ir en un círculo más grande. Y la relación era que si yo me movía R para acá, pues te ibas a mover, en el radio iba a ser E a la R. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, el chiste es, ahorita no me interesa tanto eso, el chiste es que esto es nomás para que se acuerden. Esto
aquí va a ser este. ¿Vale? Y ya si me voy más para acá va creciendo. Y la otra, que también la dijo el profesor Juan, era que si yo me agarraba esta, por ejemplo, este es el eje, ese eje se convertía en un rayo que iba desde el cero, o sea, el cero no lo agarras, ¿eh? Este no está en la imagen, y esto va para allá, o sea, este rayo como que lo haces así, y ahora tú vas subiendo con estas, y le vas dando, el rayo va girando. ¿Sale? Bueno, ya con esto, pues ¿qué pasa? Que si yo me muevo de aquí a acá, ¿sale? Yo sé que esto venía de aquí. Entonces cuando yo me muevo de aquí a acá, ahí va. Y llegué acá. Pero esto fue 2pi. ¿Sale? Cuando voy de aquí a acá, estoy usando un pedazo del logaritmo natural de z. Entonces, cuando yo quiero hacer la integral de 1 entre z, si sé que esa distribución de planos son los planos tangentes de la gráfica de una función, pues entonces uso eso, que es la interpretación de ir caminando sobre la gráfica, pero sé que la gráfica es la del logaritmo, y entonces ir caminando sobre la gráfica es ir de aquí a acá. Y eso es una manera de argumentar que esto es 2pi. ¿Va? Y bueno, qué bueno, ¿no? Porque pues aquí no se cumple este teorema. Y si se cumpliera, pues tendría que dar 0. Bueno, y ahí da 2pi. Y lo más chistoso es que, por ejemplo, tú podrías aquí darle 2 vueltas. Entonces, si tú lo ves en la gráfica de manera continua, entonces subirías 2 veces. ¿Vale? Bueno, ahí les va ejercicio. Intenten imaginarse la gráfica de esto. Bueno, pero aquí está esta. Esto ya lo habíamos visto, lo recapitulo. Y bueno, si quieren ya en los últimos minutos, ya para no cansar, vamos a ver lo que les dejé de tarea. Si no se entiende, lo dejamos y lo vemos la próxima otra vez más despacio. ¿Cómo obtenemos una de estas? Ah, por cierto, a ver si quieren antes de ir a eso. A ver. Si yo me agarro una curva cerrada, me voy a agarrar una curva cerrada. A propósito, voy a usar la malla. Si yo agarro una curva cerrada así, y hago la integral de 1 entre z de z sobre esa curva cerrada, ¿cuánto da? Y entonces fíjense. La parte proporcional de la longitud de arco. Hagan trampa. La 1 entre z en esa región muerde al 0. No lo muerde. Entonces ahí se vale el teorema de Cauchy. Pero pues es una consecuencia de algo que ya sabíamos. Si te vas a ir moviendo por la gráfica de la primitiva y no vas a estar dándole vueltas a un punto de esos raros, entonces tiene que dar 0. Pero si quieren la cuenta está fácil. ¿Cómo sería la cuenta? Tú sabes que esto, la primitiva, es ir de acá para acá. Y entonces cuando yo me muevo de aquí a acá, sería ir así. Cuando me muevo de aquí a acá, sería ir así. Cuando me muevo de aquí a acá, atrás. Y cuando me muevo en el último lado, atrás y llegué al punto inicial.
¿Sale? Y eso, a ver, no puedo ver 4 dimensiones. Si yo pudiera ver la gráfica, tendría una curva que tiene que ver con esta montada en la gráfica. ¿Sale? Y ahora es chistoso, o sea, yo me agarré aquí, bueno, ya no me voy a meter en más. ¿Sí? Más o menos. Oye, o sea, si vamos como integrando los planos como las rectas, entonces en el 1 resulta cuando llegas al 0 y bueno, con la idea que diste de que los planos en el 0 son muchos porque como que te acercas de muchos lados, quiere decir que puedes ir, o sea, que la gráfica puede agarrar un plano y puede agarrar, o sea, una podría agarrar uno y luego otro y así. La gráfica no está definida en el 0. O sea, no, a ver, esta es una cosa chistosa. En 1 entre z el dominio no es z. O sea, no te puedes acercar al 0. O sea, tus curvas no pueden pasar por 0. ¿Ah? Bueno, entonces, así. El chiste es que, por cierto, luego moverte en estas curvas de coordenadas es interesante porque te simplifican las cosas. De hecho, lo vamos a usar en la que sigue. Bueno, ya entonces, a ver, lo que quiero decir es que, por ejemplo, esta curva la agarré fácil para que se viera fácil usando esto. Te da 0. Y bueno, sí, es como el teorema de Cauchy y bueno, cualquier otra curva, aunque no sea sobre la curva de coordenadas, pues te da 0, ¿no? Mientras no encierre a este. ¿Vale? O sea, porque una curva que sí encerrara a este, entonces esa ya no te daría 0. Te daría, si encierra una vez, es como encerrar una vez con un círculo, te daría 2pi. ¿Va? Bueno, ya para no hacerla muy cansada, ¿qué dicen de esta? Con esto nos vamos. Este era el ejemplo de esto. ¿Se acuerdan cuál? Bueno, vamos a decir unas cosas y dejamos que le piensen, que ya habíamos dejado que le pensaran, pero miren, lo que voy a decir es impreciso, pero esta es como prima hermana de esta. ¿Por qué? Porque cuando yo me muevo en un círculo, el inverso iba a estar en la dirección del conjugado. Nada más que el tamaño tiene que ser el inverso del tamaño de este. Y el conjugado ya no metes esa variante, sino el conjugado es exactamente el tamaño de este aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa cerca del 0? Ya no vas a tener un comportamiento tan anómalo. Fíjate, si lo hago pequeño, su conjugado también se hace pequeño. Entonces, cuando yo camino en un círculo pequeño, el plano va a ir girando. Eso va a suceder. Pero su pendiente, o sea, acuérdense que qué tan empinado estaba el plano. O sea, no es lo mismo ver un plano en R3 que en R4, pero el tamaño de la pendiente o sea, este es como la pendiente compleja. El tamaño viene dado por el módulo. Y ese módulo tiene que ver con la distancia del centro.
Y entonces, si me voy acercando al centro, ese tamaño va haciendo 0. Entonces, como que tú vas a tener unos planos que giran cuando recorres un círculo, pero en lugar de que se paren, se acuestan. Y entonces eso hace que salves la cosa en el 0 porque pues ahí sí pasas por el plano acostado. Entonces, como que en todas las direcciones traes planos en una dirección, pero se hacen horizontales. Y al revés, cuando estabas acá, como que se hacían verticales, ¿no? ¿Va? Ahora, a ver, ya con esto voy a intentar que sientan la diferencia. Yo tengo un integral que ya calculé gratis, porque coincide esta con esta en un círculo, ¿no? En el círculo unitario. Y en el círculo unitario, pues es lo mismo el 1 entre z que el z conjugado. Y ahí la integral me daba 2pi. ¿Sale? Ahora fíjense la diferencia de lo que va a pasar. Si yo cuando integraba esta 1 entre z y me tomaba este círculo, sabía que me daba 2pi. Y si me iba al círculo de doble de tamaño, ¿cuánto me daba? Pues... La de la 1 entre z. Ajá. Multiplicar por el módulo. La diferencia, porque en el círculo unitario 1 entre z es el tamaño 1. Sí, pero va a haber un extraño equilibrio, ¿lo sientes? ¿Por qué? Porque la 1 entre z, cuando me voy a radio 2, el inverso multiplicativo se hace de la mitad, pero al mismo tiempo aumento el doble en el camino. Y me va a salvar la imagen de la logaritmo, y con esta interpretación de que yo sé que hay una gráfica que es la potencial, vas a decir, sí, güey, pues vas a caminar lo mismo, 2pi. Y entonces hay un equilibrio así muy especial. Y ahorita van a ver que en la otra no va a haber ese equilibrio. Y entonces esta integral aquí es lo mismo que esta, y cualquier círculo te da la misma integral. ¿Y qué creen que pase aquí? Miren, aquí voy a convencerlos con un argumento intuitivo de lo siguiente. Me voy al círculo de radio 2 para que lo sientan. En el círculo de radio 2. En el círculo de radio 2, cuando agarro aquí ya no hay equilibrio, porque se hace del doble de módulo. ¿Sí o no? Y el perímetro se hace el doble. Y entonces, si me regreso a una de las interpretaciones de integral que vimos en alguna de las clases, tú agarras la curva y entonces vas haciendo estos vectorcitos. A ver, esta idea es la misma de ir agarrando lo de las particiones. Entonces agarras esta partición y luego multiplicas por esta altura. Esta idea es, agarra este vectorcito, que es como un número complejo, y luego ese multiplícalo por f de z, pues de algún punto acá. ¿Sí o no? Y vas haciendo la suma de Riemann. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, el chiste es que cuando yo voy tomando estos aquí, ¿sale? Este se hace del doble de tamaño, estos van a crecer del doble, ¿vale? Respecto de estos, ¿sale? Y además, el módulo de este no se hace chiquito, se hace el doble. ¿Sí lo ven? Entonces ahí tendrías como
el doble por culpa del perímetro, que vas a estar caminando en un círculo más grande, una curva más grande, y cuando multiplicas por los f de z en los puntos acá, o sea, esta es una curva en el dominio, ¿no? A cada uno de estos puntos le corresponde un f de z. Por ejemplo, a este le corresponde un f de z aquí, pero este se hace el doble de grande. Cuando multiplicas, pues va a tener que ser doble y doble, 4 veces más grande, ¿no? ¿Sí me entendieron eso más o menos? ¿Sí? ¿Más o menos o no? ¿Más o menos? A ver, es que ya para acabar, o sea, lo que quiero que vean... A ver, ahí va otra idea. La diferencia entre las rebanadas de estas y las rebanadas de estas, en un círculo, van a estar apuntando en la misma dirección respecto a la rotación. ¿Sale? Porque el inverso es tomar el conjugado y nada más luego le afectas el módulo. Y el módulo ya nada más es empinar o no, pero la dirección de la rotación es la misma. Entonces, si tú sabes que el efecto de las rotaciones te daba en el círculo que ya sabías moverte en los imaginarios, cuando te agarres un círculo más grande, las direcciones de las rotaciones van a ser las mismas, nada más vas a ser más grande o más chico, y de intuitiva te vas a mover hacia el imaginario. Bueno, es una idea para convencerlos. El chiste es que si te agarras el círculo de radio 2, tienes el doble de perímetro y el doble de tamaño del módulo. Entonces tienes lo que obtenías acá por 4. Y si te vas al círculo de radio R, pues nada más cambias el 2 por R y entonces obtienes 2pi R cuadrada. ¿Sale? ¿Sí o no? Y si tú agrupas así, ¿qué es eso? Si agrupas así, es el área del círculo. Entonces resulta que la integral va a ser el doble del área del círculo en la dirección de y. Y ese es, a ver, este es un caso particular de un resultado que trae el Needham muy geométricamente demostrado, que te dice que si tú agarras una curva y una curva cerrada e integras esta función, agarras, a ver, este es el plano del dominio, agarras una curva cerrada y esta curva cerrada tiene un área. Resulta que la integral va a ser lo que tenemos aquí. O sea, este es un caso particular de esto y este es el área y este es 2 veces el área por i. ¿Vale? 2 veces el área por i. Esa va a ser la integral. Y en el caso del círculo unitario, todo coincide. Pero está profundísimo que si agarras una pequeña curva cerrada y haces la integral, no te dé cero. Bueno, aquí no va a valer esto, ¿no? Esto no vale. Pero eso tiene un significado sobre el campo de planos en R4. Y con esto, si quieren, acabamos y le piensan para la próxima. El campo de planos en R4 va a ser de este estilo. Es decir, esto del área valdría para una curva suave o para una curva como un cuadrado. Entonces, para una curva como un cuadrado va a pasar algo así. Nada más que aquí lo que tienes arriba, en lugar de ser una línea, es un plano. Pero entonces cuando tú recorres los 4 lados, no llegas al mismo lugar, llegas y veces por el doble del área arriba.
Y entonces véanlo al revés. Como no llegas al mismo lugar en la fibra, no se puede valer esto. Y entonces tienes que estar en este caso. Pero está difícil imaginárselo, no lo podemos ver, pero, o sea, ese campo de planos está es no integrable, se dice. Y entonces está chistoso, porque entonces esto, en el fondo, o sea, la prueba, por ejemplo, en el Needham es muy geométrica, al estilo de Newton, ahí con áreas y tipo la ley de Kepler, en fin. Pero en el fondo, pues está esto, también ahí atrás. Y si quieren, bueno, entonces, con esto vamos a acabar, pero, o sea, voy a hacer otra cosa, pero esta es la idea clave. Piensen cómo se vería la distribución de esto en R4. Y esto, pues, esto está raro porque esto no es una uniforma compleja. O sea, está raro. O sea, porque sí lo ves en variable compleja, pero en el fondo, el peso que le estás echando aquí te saca de los terrenos confortables de la variable compleja, porque no son líneas complejas. O sea, esto no es complejo, ¿no? Y entonces ahí te metes en un terreno más grande. ¿Cuál sería el terreno más grande? Pues como considerar uniformas con valores a R2. Y entonces, a la hora de que pones el campo de planos, acuérdense que cuando eran derivables complejas, de todas las funciones lineales de R2 en R2, estabas en un subespacio de dimensión 2 en R4, porque las matrices de 2 por 2 te daban las funciones lineales de R2 en R2. Entonces aquí tú estás saliéndote del mundo de lo complejo y te brinca esto, que en variable compleja, estrictamente hablando, cuando tengas una función aquí de variable compleja, no va a pasar. ¿Sí, más o menos? ¿Más o menos o no? Bueno, y ya nada más lo último que quería decirles es que esto de irse por las líneas de coordenadas está interesante, porque si yo quiero hacer una integral, a ver, pongan atención a lo que les voy a decir. Lo voy a hacer rápido. A ver, lo voy a hacer así. Miren, en esta sí se vale pasar por el 0, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues sí, ¿no? En el 0 no pasa nada. Entonces denme chance de preguntarles, oigan, ¿qué pasa si integras aquí así? A propósito, voy a agarrar esta para que lo noten familiar y rápido contestemos. Esta es la curva por la cual voy a integrar. ¿Va? ¿Cuál sería la integral? Supónganse que es el círculo de tamaño 1. O sea, es como la cuarta parte del círculo, tamaño 1 es círculo circular y con el vértice C en el origen, ¿no? Digamos. Esa idea está bien. A ver, fíjate, aquí el prof. Juan ya dice, esto es la cuarta parte de esto, ¿no? Y yo ya sabía cuál era esto, ¿no? Era 2pi, que de hecho es el doble del área, ¿no? El doble del área por i, porque el área del círculo de radio 1 es pi por radio al cuadrado, o sea, pi. Bueno, en fin. Ahora, pues ya nada más hay que poner cuidado en los otros dos. Ahora, ¿qué pasa de aquí a acá? A ver, va a ser un argumento intuitivo. ¿Qué pasa de aquí a acá? Estos vectorcitos que yo agarraba aquí en este dibujo, sí, o sea, son los vectores sobre la curva que voy a integrar en estos.
esta es la curva en la que integras estos vectorcitos que me van de un vértice en el otro de la partición, pues aquí van de aquí a acá, ¿sale? Y tengo que multiplicar por el valor de la función en puntos de esto. A ver, no me importa ahorita la construcción de la integral, si el punto está en medio acá. El chiste es que si yo me fijo en los valores del conjugado aquí, hasta yo podría graficarlos en un eje real porque me olvido de la parte imaginaria porque el conjugado de un número pues, es un número real si estás en el eje real. Y entonces aquí empiezas así, ¿no? Es como la identidad, va creciendo el tamaño. Entonces hacer la integral en este lado es como hacer la integral de esta recta, porque va creciendo el tamaño y entonces la suma de Riemann pues se va teniendo esta interpretación, ¿no? Y al final pues todo es como hacer la integral de una recta, te va a dar algo cuadrático, ¿vale? ¿Sale? Y depende de dónde a dónde vayas. Bueno, ahorita no me interesa eso. El chiste es que se den cuenta. Ahora, ¿qué pasa si lo hago acá? Entonces ahora voy para abajo. Pero cuando voy para abajo, entonces ahora, a ver, pongan atención, estos van así. ¿Sí o no? Y ahora tengo que multiplicarlos por valores de la función en estos, pero estos, cuando estás aquí a 90 grados, el conjugado viene por acá, ¿no? A ver, si yo vengo aquí así, el conjugado viene así. ¿Sí o no? Ahora, denme chance de que esto, olvidando que estás en el eje imaginario, tú lo graficas aquí, y entonces como si te fueras moviendo para allá, ¿no? Cuando vas de aquí a acá, te vas moviendo al revés, ¿no? Ahora, el chiste es que, si me fijo en el tamaño del módulo, pues voy a tener algo como este, ¿no? Cuando voy aquí, aquí está más grande y luego va a ir disminuyendo. ¿Sí o no? Y entonces el chiste es que los módulos van a tener este mismo comportamiento. Cuando saque la integral me va a dar el mismo número. ¿Sale? Y ya nada más hay que ver para dónde apunta. ¿Y para dónde apunta? Pues cuando yo voy para abajo, aquí tengo un ángulo de 90 grados. ¿No? ¿Sí o no? Y entonces tengo que ir multiplicando estos que van para abajo. Entonces este que va para abajo tendría 3 de 90. ¿Sí o no? O sea, cuando vas para abajo, estás a 270. ¿Sí o no? Y los valores del conjugado, si vienes así, entonces vienes para acá, ¿no? Y estos también están a 3 veces 90. ¿Sí o no? 3 veces 90 y 3 veces 90 da 6 veces 90. Y 4 veces 90 se cancela, te da 180. O sea, te va a dar lo mismo que esto, pero con signo menos. Bueno, todo este pedo para decirles que lo que decía el profesor Juan Manuel va a tener razón, porque esto se cancela con esto. Y entonces, pues no manches, esta es la cuarta parte de lo que me daba esto. Entonces, si este de acá me daba el doble del área, pues ahora voy a tener el doble del área de este. Bueno, y ya con esa idea, si te agarras una cuña que no sea esta, es que el 90 ayudó para hacer las cuentas, pero se puede ver en general que si agarras este así y haces esta integral en esta curva, por cierto hay que prender la luz para que se vea mejor, ¿sale? Haces esta integral en esta curva, el valor va a ser el doble del área de este. ¿Sale? Bueno, ahora, así como el cálculo que hicimos, a ver, pónganme atención en esto. Se cancelaba si yo iba de acá hasta acá con este que regresaba. Ahora, ¿qué hubiera pasado si me agarro este sector? Y entonces me tomo esta curva. Lo que va a suceder es que este se va a cancelar con este.
¿sale? Y el integral de ir para acá es el área hasta acá, el doble. Y entonces el integral de ir al revés va a ser el área hasta acá, el doble, pero de esto. Y entonces ya con eso va a quedar chido. El integral de esta curva pues es el área grande menos la chica y obtienes esto. ¿Sí me entendieron o no? Es como una idea de usar esas líneas de coordenadas que te da chance de decir las cosas fácil y entonces, así como los convencí de que el área de, o sea, la integral en esta curva era el área, el doble del área de este en la dirección de y, ahora el área de esta curva, perdón, el integral de z conjugado de z sobre esta curva es igual al doble del área en la dirección de y. ¿Sí o no? Bueno, si ya me creyeron eso, a ver si me creen esta idea y con esto acabamos. Una manera de probarles esto es, a ver, voy a agarrar una curva aquí. ¿Sale? Bueno, más fácil, que no esté así tan así. Ahí está esta curva. ¿Y qué pasa? Le pinto el 0, quiero integrar ahí, y entonces me voy con las líneas de coordenadas. Y aquí hago circunferencias. ¿Sale? Y voy a usar como la idea esta de que, a ver, pon atención en esta idea. Integrar así. Sería la suma de integrar sobre estos cuadraditos. Pero, o sea, no son cuadraditos, son cuadraditos de la malla de coordenadas polares. Pero ya vi que para eso se vale lo del área. En la dirección de y. Pues entonces como una manera de usar esta idea de la integral de acá, que vas tendiendo a pero ahora con estos cuadraditos, ¿no? De la malla. Es más, si tú agarras aquí un par de círculos antes de llegar a la orilla, aquí se vale exactamente el resultado. ¿Sale? Y el problema son los de la orilla, porque ir por la curva de a de veras no es ir por la línea de coordenadas, pero lo vas pegando tanto como quieras y en cada paso se va valiendo que la aproximación es como esta idea del contenido cero cuando uno estudiaba de que metías algo así, ¿no? Ibas haciendo la aproximación del área, así se acuerdan, ¿no? Y luego le metías el doble y pues, al final tendías con esta curva dentada a la curva, aquí es con esta línea de coordenadas, vas tendiendo a la otra y ya espero que les haya probado que en esta se vale lo del área. Bueno, sí, más o menos esta es una prueba, no como la del Needham, pero es como una prueba de que se vale para estas, ¿no? Entonces con esas vas llenando y al final, en un proceso de límite, se vale para la curva al final. Y entonces se vale esta. Y con esto acabamos. La integral sobre una curva es igual al doble del área por y. Ahora, ese es un problema de cálculo, de prueba. Eso en el fondo tiene pegado ahí en su lado geométrico que la distribución en R4 es como esta. Y si quieren, piénsenle cómo darse cuenta de eso. O sea, cómo se convencen, estando en 3 dimensiones, de que eso de veras pasa en R4. ¿Va? Pues alguna duda. Bueno, hay muchas, ¿no? Pero a ver si tienen y si puedo hacer algo. ¿Eh? La gráfica de 1 entre z se ve como la gráfica de 1 entre x en los reales. O sea, como algo parecido. No, O sea, o sea, la contiene. Pero es mucho más complicado, ¿no? ¿Por qué la contiene? A ver. Este eje, o sea, tienes tu plano complejo. El plano complejo tiene un eje real y el plano del contradominio tiene otro eje real.
La superficie por la que estás preguntando, que sería la gráfica de la función 1 entre z, de complejos en complejos, hace cosas en R4, pero el chiste es que su paso por el plano que genera el eje real por el otro eje real es esto, te queda esto. Al momento de que haces el corte, ¿no? Sí, es una superficie que deja embarrado ese corte en ese plano. Ahora, una manera de imaginarte eso, a ver, tú dices, bueno, en esta ya la veo, es esa hipérbola. Entonces yo te digo, bueno, haz esa idea, gira un poco la línea, si tú giras un poco la línea, ¿qué le pasa a la imagen? Y entonces fíjate, giras un poco la línea, despréndete de todo lo que está fuera de la línea en R2, entonces puedes ver todo el plano de la imagen. Cuando ves todo el plano de la imagen, ¿qué le va a pasar al inverso? A ver, suponte que giras 15 grados, ¡pum! Si tú giras 15 grados, el inverso, ¿sale? Va a estar, ya cuando veas las cosas en el plano del contradominio, si este es el eje real en el plano del contradominio, va a estar girado 15 grados hacia abajo. ¿Sale? Ahora, todos los puntos que agarraste a 15 grados en el dominio, cuando los ves en el plano del contradominio, van a estar a menos 15 grados. Entonces, si tú ves la gráfica sobre esta recta, entonces tendrías que imaginarte sobre esa recta, tienes un plano del contradominio, escoge por ahí un eje real, ¿sale? Si quieres aquí, este es el eje real, este es 15 y menos 15 sería en este. Entonces ahora vas a tener en el plano generado por la recta que tomaste a 15 y te olvidaste de todo lo demás del dominio, esta recta y la que está a menos 15 del plano del contradominio, tienes un plano y ahí vas a volver a tener una de estas. Pero cuando tú giras en el dominio, a ver, imagínate que tú vas girando en el dominio y tú vas montado en la recta. Entonces, en la rebanada tridimensional, ya tomando en cuenta el contradominio, entonces es como si empezaras viendo una hipérbola en la recta que va girando con el eje X. Entonces tu hipérbola va por ahí. Y empiezas a girar y entonces ese plano de la hipérbola empieza a girar hacia abajo. Entonces tú giras 15 grados y vas hacia abajo, giras 90 grados en el dominio, lo que pasa es que ya no puedes ver todo porque vas montado en la recta que va girando, porque no tienes tantas dimensiones. Y entonces ahí lo que vas a ver es el giro de una hipérbola. Cuando llegas a 90 grados, esta giró menos 90 grados, entonces tendrías esto. Pero ahí tú estás haciendo trampa porque haz de cuenta que tienes una rebanada de 3 dimensiones en R4. ¿Cómo la generas? Te voy a decir, mira, soy tramposo. Agarro mi plano del dominio, este es el eje X, y empiezo a girar como una manecilla. Entonces, esa manecilla es un generador, tomo los dos generadores del contradominio, es mi rebanada de 3 dimensiones. Y entonces el análogo a esto, estás en R3 y haces girar un espacio de una dimensión más pequeña. Y tú vas como planilandio aquí, en este mundo de 2 dimensiones vas ahí, no te sales. Es lo mismo, yo te estoy poniendo en un espacio de 3 dimensiones que va girando en R4. Y la línea con la que va girando es la línea donde vas a evaluar tú la función 1 entre z. Y en la imagen va a ir girando. ¿Por qué? Porque este cuate, si se mueve la dirección del número complejo, la dirección de su inverso también se mueve, pero para el otro lado. Pero entonces, en esa rebanada de 3 dimensiones, que es como ir en la puerta que viste, pero en R4 de 3 dimensiones, tendrías una hipérbola que gira. Empiezas con esta, y entonces tienes un plano, y escoges cuál es el eje real, y ahí tienes tu hipérbola, y cuando empiezas a girar, o sea, tú no vas a ver el giro en la rebanada de 3 dimensiones, tú nomás vas a ver que gira la hipérbola. Bueno, pues esa es una manera de decir algo. Otra manera de decir algo es, pues, evaluando en círculos. Por cierto, esta idea está interesante, evaluando en círculos.
en esos círculos, cuando ese es el 1 entre z, pues un círculo se va en otro círculo. Nada más que hay que interpretar. A ver si me entienden. Esta es una pregunta interesante. Mira, tienes un círculo. Esta función 1 entre z, es algo así, ¿no? Es 1 entre z. Pero ahora imagínate que tú vas evaluando esa función en círculos, pero de la recta. Evaluar en círculos de la recta sería como así, ¿no? Evalúas en este y evalúas en este. Entonces aquí vas en este y aquí irías en este, ¿no? ¿Sí, más o menos? Y luego te agarras un círculo más pequeño de la recta, ¿sale? Y subió aquí, subió acá. Bueno, eso es la idea bajado de dimensión de que los círculos de la recta van en círculos en la recta, ¿sale? Y eso lo ves tú, bueno, aquí todo se puede ver, ¿no? Círculos van en círculos, pero ya no puedes verlo en R4, ahí también círculos van en círculos. Y lo que hay que rastrear es eso de que, por ejemplo, estos círculos aquí, en la imagen ya te dan círculos muy alejados. Entonces, por ejemplo, a ver, estos son los círculos en el dominio y estos son los círculos en el contradominio. Un círculo muy pequeño aquí ya te da círculos muy grandes. Por ejemplo, este te da este y el más chiquito te daría un círculo muy grandote. ¿Sale? Y bueno, esto te podrías imaginar, estos son toros, ¿no? O sea, la gráfica viviría en un toro, que es este circulito, cruz este circulito. Y entonces en el toro vas a tener una curva que se enreda, una vez en el sentido al revés de cómo se enredaba la Z, por ejemplo. ¿Por qué? Porque recorres el círculo del dominio así, y en la Z vas en el mismo sentido en el contradominio, pero aquí vas al revés. Pero el chiste es que te enredas una vez. Entonces, pues también puedes interpretar que la gráfica va a estar intersectando esos toros en estas curvas, que son, te enredas una vez en el círculo de abajo y otra vez, pero al revés, en el círculo de la imagen. ¿Sí, más o menos? Bueno, pues algo, es una buena pregunta. Pues, ¿cómo ves la gráfica? Pues está, en fin. Ajá, otra idea. Aquí cuando tú te vas acercando con estos círculos para acá, estos círculos se van muy lejos, ¿no? Y por cierto, a ver, fíjate, este se viene para acá, este círculo se va muy lejos y el radio de la esfera se hace grande. O sea, el radio de la esfera donde queda el punto de la gráfica, porque tú te vas acercando aquí y si me acerco todavía más, pues el radio de la esfera va hasta acá, ¿no? Porque es un x muy pequeño y el f de x es 1 entre x y se va grande y tendrías un triángulo que tendría uno de los lados 1 entre x y el otro x. O sea, el radio se va haciendo grande. ¿Sí o no? ¿Más o menos? Bueno. A ver, esta idea también. O sea, es lo mismo, nada más visto con otra óptica. A ver. A ver, tú ibas montado aquí en la puerta. Ahora móntate en una esfera. Si te montas en una esfera y la vas inflando, una manera de reconocer que se va haciendo grande la cosa es porque estos puntos van a ir cortando cada vez más para acá. ¿Sí me entendieron esa idea?
¿Sí? Si lo hacen en R4, tiene su análogo. Nada más que entonces la 3 esfera en la que vas creciendo va a estar llena de toros. Y como que la curva esa que dijimos que iba viviendo en un toro, que era un círculo pequeño por uno muy grandote, van a ser toros que se van a ir... A ver, ¿se acuerdan de eso? Ya con esto acabo. Este dibujo salió en la fibración de Hopf. A ver, lo voy a hacer aquí. Que era algo así. Tenías unos círculos así. ¿Sí se acuerdan? Y esto pues, le dabas la vuelta. Y aquí tenías unos toros. Al final, el análogo de que aquí tú vas tendiendo a este, quiere decir que aquí el toro, este círculo se va haciendo cada vez más grande, entonces el toro va a estar así como, no de estos que ves así chiquitos, sino ya está muy pues muy alargado hacia arriba, ¿no? Entonces, si pudieras ver las cosas en la 3 esfera, como que las cosas se están pegando al círculo que tiene que ver con este. Y pasa algo análogo a esto. Y ahí, esa cosa de que te ibas enredando en todas las direcciones tiene que ver con que al final de veras te acercas a todos estos puntos. Bueno. Si quieres le pensamos, ¿cómo se ve? O sea, cualquier gráfica de variable compleja, ver di algo en R4 está difícil, pero 1 entre Z es muy especial. O sea, está bien. ¿Va? Bueno. Está bien. Pues ya. Si quieren ahí muere, ya quedamos todos. Bueno, si no quieren decir algo, ¿nada? Bueno, pues ahí retomamos esto y queda ahí pendiente que piensen en la distribución. Va. Chido, buen fin de semana. Me quito. No agarré la onda.